Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este 16º ciclo de videoconferencias interactivas 2017 desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Nos acompaña para esta ocasión la maestra Margarita Márquez Serrano, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, y también que estará representando a la licenciada Begoña Sagastuy Artoloitia, quien también es parte integrante de este trabajo que presenta la maestra Margarita Márquez. El tema de hoy que nos corresponde es cuidados y cuidadores en las personas mayores hacia un sistema de cuidados a largo plazo. Vamos a ver la cápsula biográfica, la de la maestra Margarita, lo mismo que de la maestra Begoña. La maestra Margarita es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la maestría en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, es jefa del departamento de este instituto del Núcleo de Liderazgo en Salud, es docente e investigadora en Ciencias Médicas C del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud por este instituto, como decía. Es candidata al doctorado en Ciencias Políticas y Humanas del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, el CIDEM. Es coordinadora titular del área de concentración de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Maestría en Salud Pública. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Está inscrita en el capítulo de profesores de Ciencias Sociales. También forma parte de la línea de investigación por misión de grupos vulnerables. Es profesora titular de las maestrías en Salud Pública, maestría en Ciencias, especialización en Enfermería en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional, y en la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus áreas de interés es el envejecimiento y salud, determinantes sociales de salud, género y salud, y promoción de la salud, violencia familiar y salud laboral. Como ven, una amplia experiencia de la maestra Margarita Márquez en todo esto que se refiere que va a tratar el día de hoy. También les voy a leer la cápsula de la licenciada Begoña Sagastuy Artoloitia. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, es oficial del programa de la representación en México de la Organización Panamericana de la Salud. También ha sido consultora nacional de sistemas y servicios de salud en la misma institución y es candidata a maestra en salud pública por este Instituto Nacional de Salud Pública. Sus áreas de interés, sistemas y políticas de salud, protección social y envejecimiento. Como les decía, ella también es integrante de ese trabajo que va a presentar la maestra Margarita Márquez. Pues antes que nada, darle las gracias por hace 15 días tuvimos el desagrado de que estábamos terminando y ustedes se dieron cuenta cómo empezó aquí a temblar la tierra y tuvimos un buen sustito. Afortunadamente no llegó a más, el instituto tuvo algunos daños, pero nada estructural, cosas más bien que se pueden arreglar afortunadamente. Pero sí nos estuvieron marcando para el correo electrónico y todo, que se quedaban preocupados y agradecemos su preocupación por nosotros. Pero afortunadamente la doctora Borghetti, como todos nosotros y los miembros aquí del PAN y los miembros aquí del equipo, todos afortunadamente estamos bien. Pues sin más preámbulos dejamos la palabra a la maestra Margarita Márquez. Adelante, Margarita. Muchas gracias, pues agradezco, Luis Enrique, que siempre me den, digamos, este espacio, ¿no? Donde nosotros, digamos, tenemos un diálogo con todos los que se conectan a través de Webex, que también deseo que todos ustedes hayan pasado este sismo sin graves consecuencias, ¿no? Sé que no en todos los estados lo sentimos de la misma manera, aquí fue la primera vez que lo sentimos de esta forma, pero ojalá que, digamos, todos estén bien y con las menores consecuencias. Bueno, antes de iniciar, ¿sí? Y no sé realmente si se pudo conectar la coautora, Begoña, ¿no? Si está entre los asistentes, pues podría a lo mejor alzar su manita y ver si está, pero yo creo que, digamos, sí quiero hacerle un reconocimiento a ella. Ella es estudiante de la maestría en salud pública, como bien lo dijo Luis Enrique,
y se ha abocado en este tema, pues, con ahínco, a una revisión exhaustiva. Su proyecto para terminar es sobre este sistema de cuidados a largo plazo en la Ciudad de México, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí?, es importante que nosotros le demos el crédito adecuado, ¿no? Por otro lado, quiero decirles que la presente exposición va a tener dos partes. En la primera de ellas yo voy a mostrar resultados de una investigación que tuvimos sobre precisamente cuidado y cuidadores, de un proyecto más grande que ya el año pasado nosotros venimos aquí a presentar. Es un proyecto comunitario y presentamos aquí los principales resultados. Esta va a ser la primera parte y posteriormente este tema del cuidado y de los cuidadores se relaciona precisamente con la inexistencia en nuestro país de un sistema de cuidados a largo plazo. Esa va a ser la segunda parte, ¿sí? Y que en este sentido forma parte de su proyecto terminal de Begoña, ¿no? Obviamente no podemos poner todo lo que se refiere a su trabajo, ya lo verán más adelante, porque ella en el mes de noviembre se titula, ¿no? Y podrán posteriormente tener acceso a su documento. Bueno, sin ya más preámbulos, ¿sí? Vemos que este tema, digamos, del cuidado es un tema prioritario. Este tema no es nuevo, ¿sí? Ha habido, digamos, acciones, programas aislados, duplicación de funciones, coordinación insuficiente tal vez, pero realmente no hay una política pública que integre los esfuerzos de los distintos sectores y que haga posible enfrentar el creciente envejecimiento que está surgiendo en nuestro país, ¿no? El envejecimiento es un fenómeno mundial al cual nuestro país no es ajeno. Desde hace tiempo lo que hemos visto es que México tiene un envejecimiento acelerado. Ya tiene más de 10% de personas mayores y por tanto se considera ya envejecido. También Morelos, aquí nuestra sede, ¿sí? Donde yo he realizado este proyecto, ¿sí? Ya también es una entidad envejecida con 10.2% de personas mayores, donde la mayoría son mujeres, como creo que sucede en la mayoría de los estados envejecidos. También estimaciones para 2030 de CONAPO nos hablan de que en 2030, en este año de 2030, 47 personas mayores, ¿sí?, van a ser por cada 100 jóvenes. Imagínense la magnitud. Esto colocaría a Morelos en el lugar 3 en el país. Y esto creo que no es poco, ¿no? Y finalmente, la principal responsabilidad del cuidado ha recaído en las familias. Bueno, en este sentido, como decíamos, la necesidad de cuidados en las edades avanzadas no es un fenómeno nuevo, pues se ha presentado en todas las sociedades a lo largo de los tiempos. Entendemos por cuidado a esta acción social encaminada a garantizar la supervivencia de las personas con dependencia. Y este es un punto muy importante, o sea, siempre se da cuidados, pero el tema que nosotros venimos aquí a exponerles y a ver la necesidad de implementarlo es con personas con dependencia. Se llama cuidadores primarios a aquellas personas que atienden de primera instancia las necesidades físicas y emocionales de las personas mayores. Hay una feminización del cuidado. Al igual, digamos, que otras actividades ligadas al trabajo doméstico, el cuidado, ¿sí?, que es cuidar a otros, generalmente ha recaído en las mujeres a través de un condicionamiento de género, donde asumen esta responsabilidad de cuidar a los otros como si fuera algo biológico, para lo cual nosotras, digo, me incluyo en ellas, nacimos, ¿no? Hay mucha bibliografía al respecto, pero es interesante ver que casi el 80% del tiempo dedicado al cuidado en personas mayores es realizado por mujeres. Y también generalmente son mujeres que pertenecen
a las familias de las personas mayores. Se estima que en México también el 80% del cuidado de estas personas lo realizan miembros de la familia, solamente un 11% son no familiares, ¿no? Y un 6%, que no es nada desdeñable, no recibe cuidados cuando se enferma, ¿no? El objetivo de este estudio fue caracterizar el perfil y las funciones del cuidador primario de las personas mayores residentes en comunidades rurales del estado de Morelos. El cuidado en zonas urbanas también ya lo hemos abordado. Sin embargo, en zonas rurales, de hecho yo estoy prácticamente convencida que debido a la estructura familiar que todavía es amplia y a los roles tradicionales, todavía es posible dar este cuidado, aunque sea en condiciones precarias y no con la preparación que requiere los cuidados en las personas mayores. Bueno, se realizó metodológicamente un estudio transversal con diseño mixto. El componente más fuerte es el componente cualitativo a través de 16 entrevistas semiestructuradas con los cuidadores primarios, ¿sí? El componente cuantitativo fue la aplicación de la escala de sobrecarga del cuidador de SARIT para medir la sobrecarga en cuidadores. Ustedes recuerdan que se ha hablado mucho del síndrome de burnout que trae aparejado a este cuidado. Y con estos dos componentes se hizo una triangulación de información. Las comunidades participantes fueron 4 comunidades rurales de 2 municipios diferentes, ubicados geográficamente diferentes, para tratar de ver qué tantas diferencias había, con altos porcentajes de personas adultas mayores, ¿no? O sea, más del 10%. Como resultados tenemos un perfil del cuidador o cuidadora primaria, que básicamente vemos que son mujeres, entonces a lo mejor valdría la pena decir que son cuidadoras, en un rango de edad muy amplio. Encontramos de 26 a 88 años, pero casi, digamos, las 4/5 partes son mujeres, ¿no? Y de 60 años, casi el 40%. O sea, estamos viendo que un gran porcentaje de adultos mayores están cuidando a otros adultos mayores. En términos de varones, fueron pocos, fueron nada más 3, 2 de ellos mayores de 70 años, con una media de 63.7 años, o sea, también adultos mayores ya. Y en las mujeres, como decía, el rango fue más amplio, de 26 a 88 años, con una media de 55, ¿sí? El parentesco en general vimos que eran consanguíneos, además del cónyuge, eran los hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, ¿no? Y también, digamos, encontramos con afinidad civil, digamos, en términos que era la nuera la que cuidaba, en fin. El nivel de escolaridad es bajo de los cuidadores. Encontramos máximo tercer año de primaria, ¿no? La mayoría estaban unidos, ya sea casados o en unión libre, y eran practicantes de alguna religión, mayoritariamente la católica. En términos de una caracterización del cuidado, vimos que se encuentran 2 posturas que podrían ser antagónicas. Una, el verlo como una obligación. Esto lo encontramos como parte de lo que decían cónyuges, hijos, nietos, pero también encontramos otra parte de ver el cuidado como una correspondencia y respeto, o sea, correspondencia al cuidado y al cariño que se les había dado cuando eran pequeños y que ahora recíprocamente había que darles a los adultos mayores, ¿no? ¿Qué entienden por cuidado los cuidadores, no? Estar al pendiente de todo, procurarlo como si fuera un niño para que físicamente sufra lo menos posible y esté contento. Solamente, digamos, una cuidadora lo vio en el extremo, en ver que con el cuidado se llega al propio abandono, o sea, ver lo absorbente que para esta cuidadora significaba el procurar, digamos, las necesidades del adulto mayor. ¿Por qué cuidan? Y bueno, era como algo como muy simple y muy obvio, pues porque ningún otro familiar quiso hacerse cargo de la persona mayor, ¿no? Otros lo hacían por cariño, acompañamiento, preocupación o solidaridad.
Y también lo que se vio es que la persona mayor a veces lo pedía. Aquí vimos el caso de un cuidador varón donde decía que su madre le había pedido que él fuera el que se encargara de cuidarla, ¿no? Y también una parte muy importante es porque el cuidado pues comúnmente se ha dejado a las mujeres. Aquí ponemos un testimonio que no queremos que lo lean todo por el tamaño de letra, pero también porque lo largo, pero finalmente lo que habla es de una señora que al salir con su adulto mayor del doctor, el doctor le dice que cuántos hermanos tiene, y entonces, y hermanas tiene, le preguntó hermano, cuántas mujeres son, y ya diciéndole cuántas, decía, bueno, de todas maneras, por lo regular, esto siempre se les deja a las mujeres. O sea, hay una asunción social de que eso les toca a las mujeres. Y muchas veces esto también es compartido por el propio adulto mayor. El tiempo que cuidan es variable, o sea, algunos nos referían que de 4 a 5 horas diarias, pero otros decían que 18 a 24 diariamente, de 4 a 7 días, y que también nunca dejan solos a los adultos mayores. Cuando se dan un espacio para salir, para hacer algunas actividades fuera, siempre los dejan acompañados o vigilados por otras personas. Encuentran en el cuidado, por un lado, también aspectos gratificantes, porque el estar pendiente de la persona mayor, tratarla bien, proporcionarle cuidados, atenderle cuando sea necesario y acompañarle para que no esté sola, ¿no? Y este testimonio, digamos, es muy revelador de eso. Lo voy a leer rápidamente. Ver a mi mamá que esté contenta, ¿no? Se ríe, ¿no? Que yo le pueda proporcionar, por ejemplo, verla a mi mamá arregladita con sus zapatos, que tenga sus zapatos, que tenga su ropa, que no le falte nada. De hecho, hasta medias, ¿no? Ahí se ve, digamos, el cariño, ¿no? Y la dedicación que le dedican al cuidado. Sin embargo, también hay aspectos que ellos llamaron pesados o negativos, que se trata cuando desplazan, por ejemplo, a la persona mayor a los servicios de salud para consulta o a la calle para recoger sus apoyos económicos, bajarlo, levantarlo, sentarlo, acomodarlo. Es una parte pesada, ¿no? También dentro del domicilio, bañarlos, vestirlos, alimentarlos. Todo esto nos va dando idea del tipo de funciones que cubre un cuidador. Y también es importante cuando la salud de la persona enferma decae, ¿no? Ya que ahí la actividad la sienten más demandante emocionalmente e incierta, porque no saben si se van a morir, no saben qué hacer con ellos. O sea, ahí les falta, digamos, capacitación para poder lidiar con la enfermedad y muchas veces con la muerte de la persona mayor. Y también no están muy contentos cuando tienen que dejar al adulto mayor solo o encargado, porque se sienten preocupados, sienten que no los van a cuidar de la misma forma que ellos lo hacen, y es una preocupación constante. En términos, digamos, de los aspectos económicos, hay una parte que el cuidador principal básicamente deja de laborar, o sea, no puede trabajar formalmente. A veces tienen pocos actividades marginales, y cómo se mantienen, pues la familia les da ayudas, porque no les da, digamos, como un salario fijo, les da ayudas y utilizan los apoyos económicos que generalmente tienen el adulto mayor para los gastos que van requiriendo ellos y sus propios adultos mayores que cuidan. ¿Qué consecuencias han tenido ellos en el cuidado? Bueno, realmente es una actividad que aísla, ¿no? Y las relaciones y contactos sociales del cuidador disminuyen. Por un lado, con la pareja, porque muchas veces esto provoca distanciamiento, provoca pleitos, provoca a veces hasta agresiones por el tiempo que les lleva a cuidar a su adulto mayor. También con la familia, porque muchas veces las relaciones familiares se vuelven conflictivas por no estar de acuerdo en que solamente recaiga en una persona el cuidado, porque se requieren más apoyos, tanto económicos o de operaciones, y no toda la familia responde de la misma manera, ¿no? Entonces a veces es muy inequitativo y eso genera problemas entre la misma familia.
pero también con la comunidad porque se alejan, se distancian. Es tan absorbente el cuidado que muchas veces prácticamente ya no salen del hogar donde están cuidando. El estado de salud del cuidador, bueno, nos refirieron tener enfermedades, ¿no? Tales como cáncer, diabetes, hipertensión, cataratas, dolores reumáticos de espalda, cabeza, estrés, cansancio e infecciones comunes. O sea, de hecho tampoco se trata a los cuidadores de personas que estén totalmente sanas, ¿no? Y refirieron como cambios en la salud, alteraciones del sueño, pesadez, cansancio frecuente, dolores físicos, descontrol en sus niveles de azúcar en sangre, ¿no? Porque también había varios diabéticos. Entonces, vemos que realizar este cuidado no es precisamente lo más recomendable. En términos de sentimientos, ellos referían tristeza, vulnerabilidad, sensación de soledad, temores, miedos, angustias, todos estos sentimientos también dirigidos al futuro. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Cuándo va a acabar? ¿En qué va a culminar este cuidado, ¿no? Y las necesidades que ellos refirieron, pues son casi las obvias, ¿no? Tener descanso, tranquilidad, bienestar, algún apoyo terapéutico, dinero para acceder a los servicios, los medicamentos y los tratamientos. Y eso también, digamos, tiene efectos sobre su salud física y mental. Aquí les ponemos también en no se ven mucho los números, sin embargo, lo que queremos resaltar de los resultados de la aplicación de esta escala, ¿sí? Donde se ven los puntos de corte que había, que pues solamente, pero una cuarta parte mostró sobrecarga intensa del cuidado, ¿no? Y todas fueron mujeres, ¿sí? Y solo una mayor de 60 años, ¿no? Entonces, claro, nosotros esperábamos tal vez tener mayores casos de sobrecarga, pero creo que tampoco es deleznable que una cuarta parte tenga ese nivel de sobrecarga emocional y de todo tipo, ¿no? Las conclusiones que sacamos de este estudio, ¿sí? Son importantes en términos que nos marcan mucho de la necesidad de por qué contar con un sistema de cuidados a largo plazo. Uno, porque hay un alto porcentaje de cuidadores que son personas mayores cuidando a otras personas adultas mayores. O sea, eso creo que es una cuestión que no nos habíamos puesto a reflexionar que podía estar sucediendo. También con inadecuadas herramientas en los cuidadores para enfrentar aspectos de dependencia, discriminación, vulnerabilidad en los niveles individual, familiar y colectivo. En zonas rurales, como es esta del estudio, la estructura familiar y los roles tradicionales permiten garantizar el cuidado del adulto mayor, pero de una forma precaria. En las zonas urbanas generalmente ya contamos con familias pequeñas, ¿sí? Donde muchas de los integrantes se han ido a trabajar y que entonces muchas veces ya no hay quien los cuide. Y por otro lado, el estado de salud y de calidad del cuidador se ve disminuida por este tipo de enfermedades que ya les relacionamos. Las percepciones que tienen los cuidadores sobre sus emociones, su vida y su futuro, realmente depende de qué tan apoyados ellos se sientan, sea moral o económicamente, por el resto de la familia. Y aquí en este sentido dice mucho que se está viendo el cuidado como algo privativo para la familia, o sea, como algo privado y que no concierne a la esfera pública. Bueno, yo no sé, digamos, terminaríamos como la primera parte, no sé si abrimos a las preguntas o seguimos con la segunda parte, sí. ¿No? Si tienen preguntas, por favor, váyanlas apuntando, porque la segunda parte cómo vemos como un caso como muy local, de repente nos lleva a plantear a nivel más global un problema que es el cuidado a largo plazo de los adultos mayores. O sea, las personas mayores están viviendo más años, pero eso también implica pensar en quién los va a cuidar, cómo se va a cuidar. Y aquí yo planteo unas interrogantes. ¿Es necesario en México un sistema de cuidados a largo plazo? ¿Sí? O sea, obviamente México no cuenta
con un sistema de este tipo. Y por otro lado, el objetivo de esta segunda parte es ver en qué consiste este sistema de cuidados a largo plazo. Bueno, aquí planteamos una definición, ¿sí? Puede haber varias, pero esta es de la OMS, donde el cuidados a largo plazo se define como el sistema de actividades realizadas por cuidadores informales, que pueden ser de todo tipo, no solo familiares, amigos, vecinos, profesionales, y de varios tipos, para asegurar que una persona que no es plenamente capaz del autocuidado pueda mantenerse en el más alto nivel de calidad de vida posible, ¿no? De acuerdo con sus preferencias individuales, con el mayor grado posible de independencia, autonomía, participación, realización personal y dignidad humana, ¿no? Creo que esta definición pues es bastante ambiciosa, ¿no? Pensamos que si es para adultos mayores con dependencia, pues muchas veces la calidad de vida que tienen ya no es precisamente la óptima, ¿no? Pero se piensa que un sistema de cuidados debía de alcanzar estas cuestiones que se definen en los cuidados a largo plazo. Bueno, para poder sustentar la necesidad de un sistema de este tipo, pues nos lleva a qué es la dependencia, a cómo está la dependencia en los adultos mayores, ¿sí? Y además, una cuestión muy importante es que los sistemas de cuidados a largo plazo no son exclusivamente para personas mayores, ¿no? Sino para personas, toda persona que tenga discapacidad y dependencia, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto en otros países donde ya existen es que la mayoría de los usuarios son las personas mayores. Es muy bajo el porcentaje que lo utilizan personas menores de 65 años o 60 años. Entonces, en términos del gradiente de dependencia en personas mayores, les voy a dar, digamos, algunos datos, porque es evidente que a mayor edad aumenta el riesgo de discapacidad y dependencia. La mayoría de las enfermedades que se van padeciendo nos llevan a discapacidad y la discapacidad a la dependencia. Entonces tenemos aquí dos datos de varias encuestas. Una es la SAGE, ¿no? Donde el porcentaje de dependencia va del 20 y 60% de las personas de 65 y 74 años y entre 35 y 80% en aquellas de 75 y más, ¿sí? Esta encuesta es la que se aplica, digamos, para países de ingresos bajos y medios. Y la share entre 5 y 20% para las personas mayores de 65 y 74 años y entre 15 y poco más del 30 para los de 75 años, que son las que, digamos, es una encuesta que se aplica para los países europeos. En la ENSANUD de 2012, que utiliza las escalas de Katz y Lawton, reportó un 26.9% de adultos mayores que tenía dificultades en realizar actividades básicas de la vida diaria y un 5% que ya presentaron una condición de dependencia total para el autocuidado, ¿sí? Esta dependencia es mayor en mujeres que en hombres. 3 de cada 10 mujeres adultas tienen dificultad para realizar alguna actividad básica de la vida diaria frente a 2 de cada hombres, ¿no? O sea, es mayor en mujeres, ¿no? Estas cuestiones de género, ¿verdad? Para 2050 se estima que en países de ingresos bajos y medios, las personas que no puedan valerse por sí mismas se multiplicará por 4. Y muchas de estas personas requerirán de alguna forma de asistencia o cuidado a largo plazo, ¿no? Entonces, la prevalencia de la discapacidad también se ha visto en algunos estudios que es mayor entre las personas mayores en pobreza, ¿no? Lo cual, digamos, hace necesario que se haga algo a nivel de una intervención pública. Bueno, el cuidado cuesta, ¿no? Entonces, ante la infraestructura limitada e inexistente en muchos países para proveer de cuidados a largo plazo,
esta responsabilidad ha recaído en la familia, ¿no? Quienes no siempre tienen precisamente la capacitación específica que se requiere para la atención, y en muchas ocasiones requiere que uno en exclusiva se dedique de esta familia al cuidado, y generalmente esto recae en las mujeres. Lo anterior implica la imposibilidad de esta persona o estas personas en que tengan un trabajo formal, en que obtengan un ingreso, y esto también se debería de contabilizar como un costo, ya que en cualquier caso adquirir el cuidado en el mercado pues representa un gasto importante. Y al respecto vemos algunos datos. En la región de las Américas, las familias con personas mayores dependientes utilizan hasta el 20% de su ingreso para proporcionar cuidados. Y en Europa, los pagos directos de las personas, para cuidar a las personas mayores, o que gastan las personas mayores en sus cuidados, representa entre 9.6% y 25% del ingreso de sus hogares. O sea, esto, aunque esté realizado por las familias, cuesta. Solo aquellas familias con capacidad de pago tienen la capacidad de elegir esta opción del mercado ante la falta de un sistema público de cuidados a largo plazo, ¿no? Esto, digamos, vemos que es una inequidad social. Y también, digamos, de poder acceder a profesionales calificados para atender estas necesidades. También los cuidados, los sistemas de cuidados a largo plazo tienen un costo, obviamente, ¿no? En la Unión Europea, el gasto público para este tipo de sistemas en 2010 representó en promedio 1.8 del PIB, ¿sí? Siendo la cifra más baja la de Chipre, de 0.2, y la más alta de Dinamarca con 2.5 del PIB, ¿no? La OCDE estima que para este mismo año el promedio de gasto público en sistemas de cuidados a largo plazo fue de 0.8 del PIB para todos los estados miembros de esta organización y de 0.1 para los países del bloque BRICS. El bloque BRICS son aquellos países que están, de economías que están emergiendo, ¿no? Países como Brasil, ¿no? Como Sudáfrica, como China, ¿no? Y también, digamos, podríamos pensar en México, pero como México pertenece a la OCDE, por eso no pertenece a este bloque. En esta diapositiva se plantean las necesidades del cuidado, ¿sí? O sea, en un marco del derecho a la salud como derecho inclusivo, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que el derecho a la salud no solo nos remite al derecho a la atención médica, sino a todos los otros determinantes sociales que llevan y que influyen sobre el estado de salud de la población. Eso significa como derecho inclusivo, ¿sí? Entonces ahí existe pues el derecho al cuidado. Por otro lado, digamos, también tenemos que debería de ser el cuidado, los cuidados a largo plazo, una política pública para un envejecimiento saludable, ¿sí? El sistema de cuidados a largo plazo centrados en la persona, ¿sí? Tienen distintas o establecen, incluyen determinadas necesidades. Una de ellas son necesidades de atención médica o problemas de salud que generalmente han sido abordados por los sistemas de salud o por los servicios de salud en específico, pero no solo, porque pueden estar atendidos por otro tipo de sistemas de salud, como los tradicionales, los homeopáticos, los alternativos. Y por otro lado, otra serie de tareas que se refieren a la realización de tareas personales, tales como vestirse, asearse, entre otras, o del hogar, como es la limpieza, la cocinar, que generalmente se les da gusto a través de la asistencia social y a través de la esfera familiar, ¿no? De tal forma, las dimensiones a considerar en un sistema de cuidados a largo plazo, habría 4 dimensiones, como se ve en la diapositiva. Una sería la responsabilidad, o sea, de quién provee y financia los servicios.
Otra dimensión es cuál es la cobertura, cuál es la población que va a cubrir. ¿Va a ser una población universal o va a ser selectiva con base en el ingreso? Y plantea los criterios de elegibilidad. Otra dimensión se refiere a qué beneficios o servicios va a proveer y cuáles van a ser los espacios donde se va a dar estos servicios. O sea, el cómo y el dónde y las necesidades cubiertas, el tipo de necesidades. Y por último, y no el menos importante, pues es la cuestión de financiamiento, ¿no? ¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento públicas y privadas? Bueno, con respecto a la primera dimensión, en el ámbitos de responsabilidad, nosotros tenemos, ¿sí?, uno que plantea cuál va a ser el papel del Estado, ¿sí?, a nivel federal, estatal, local, y con qué instituciones, ¿no? Nosotros ahorita identificamos o hemos identificado en relación a los adultos mayores, pues al DIF, con asilos, centros de día, a la Secretaría de Salud, con los sistemas de salud, a Cedesol, a educación, ¿no? También se identifica al sector privado con un mercado, ¿no?, donde se pueden contratar enfermeras, cuidadores, también hay asilos privados, hay centros de día también privados, todo esto cuesta, y aseguramiento privado o básicamente el gasto de bolsillo que se hace y que muchas veces este gasto de bolsillo puedes llegar a ser catastrófico. Y por otro lado, la familia, ¿no? Ha recaído mucho en la familia. Se hace una estimación que del 9 al 90% de las interacciones en salud se hacen en la familia, ¿no? Pero además ahora lo que vemos es que hay una creciente participación de la mujer en el mercado laboral y que hay un menor tamaño de las familias, y esto debilita esa estructura familiar que antes se tenía para dar cuidado a los adultos mayores, que además ahora viven más y a veces hasta se juntan hasta 3 generaciones. En términos, digamos, de la población cubierta, los criterios de elegibilidad, pues nos plantea que si se va a hacer de manera universal, ¿no?, o de manera selectiva en relación al ingreso. Universal se refiere a que todas las personas que requieran cuidados de largo plazo puedan acceder independiente de su situación socioeconómica. Eso sería lo más equitativo, ¿no? En términos de cuando se plantea que sería selectivo según el ingreso, pues sería un sistema complejo de administración e identificación de la población objetivo, o sea, quién lo requiere y quién no lo requiere, ¿no? Y sería excluyente, y con esto se piensa que refuerza la estratificación social, ¿no? ¿De qué depende elegir entre un sistema universal y uno selectivo? Pues depende del tipo de Estado y de los derechos sociales que se tengan en cualquier país, ¿no? Aquí se ponen una tipología de estados. Tenemos al Estado liberal, ¿no?, en donde hay una parte que se otorga, pero otra parte, que el ejemplo es el Medicaid, ¿no?, y en el caso también de Inglaterra, en un segundo tipo de Estado a través de la seguridad social, cuyo país, digamos, más emblemático de la teoría bismarckiana es Alemania, ¿no? Y por otro lado, un tipo de Estado socialdemócrata como los países nórdicos y países, digamos, como el nuestro estaría Uruguay únicamente, ¿no? En términos de beneficios, servicios provistos y espacios para la provisión de la atención, se refiere a los beneficios o servicios que implicaría, ¿no?, a los servicios o transferencias, o se hacen servicios o se hacen transferencias monetarias, ¿sí? O sea, dinero en efectivo. También sí se va a proveer de servicios para los cuidadores informales, porque no es que vaya a desaparecer el cuidado informal, sino también se formarían parte de este sistema de cuidados a largo plazo, o se les tendría que dar algún tipo de apoyo o servicios. Y por otro lado, el considerar cuáles serían los espacios de la provisión de estos servicios.
Vamos a ver cada uno de ellos. En beneficios o servicios, los cuidados a largo plazo incluyen dos tipos de necesidades, ¿sí? Que se marcan muchas veces como pueden ser hasta antagónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en términos de las necesidades de atención sanitaria, ¿sí? Que serían problemas de salud, pues hay más consenso en términos de que se incluyan en los sistemas de salud desde la prevención, promoción de la salud, hasta la rehabilitación o cuidados paliativos, ¿no? Sin embargo, para el otro tipo de necesidades, ya lo habíamos mencionado, como las necesidades, digamos, de realización de las actividades de la vida diaria, que son las personales, vestirse, asearse, o del hogar, limpieza, cocinar, ¿sí? Se veía que no se estaba, hay otra postura que dice que eso no debería tocar al sector público, eso debería de ser de un ámbito privado a través de la estructura familiar. Pero también hay que considerar este punto acerca de la dinámica, de las dinámicas de las familias actuales, donde tienen pocos hijos, ¿no? Y la mayoría ya tiene actividades laborales fuera de la casa, ¿no? Entonces se tiene una estructura familiar débil, ¿no? A veces también vemos que las personas mayores viven solas. En México es alrededor del 11%, que no es mucho, pero pues ya es un porcentaje, o que digamos también que estén desempleadas y que no tengan ingresos, y entonces cómo se van a cuidar o cómo van a adquirir esos cuidados en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, este tipo digamos, de punto requiere de un diagnóstico sobre las necesidades de las personas con dependencia, los recursos disponibles y la demanda futura, ¿no? Porque no se puede plantear un paquete que después se les vaya a recortar más adelante porque no se puede cumplir, ¿no? Otro punto es, y que tenemos aquí también argumentos a favor o en contra, se refiere a que sí son servicios o se les da dinero en efectivo. Con respecto, digamos, a las transferencias, hay que asegurar que las transferencias es dinero, y entonces que muchas veces los servicios estén acordes con las necesidades, las preferencias, y que además tengan la calidad que se requiere para el cuidado. Pero también se ve que las transferencias puede ser un riesgo el que se utilicen para otras necesidades que no son las del cuidado, y que muchas veces muchas personas mayores ya no tienen la capacidad de manejar dinero en efectivo, ¿no? Y por otro lado, por el término de decir que sean mejor servicios, es porque ahí de alguna manera se proveerían servicios en determinadas cantidades y con la calidad que se requiere, ¿no? Como por ejemplo alimentos, vivienda y el cuidado médico, ¿no? Generalmente lo que se ve en que los países europeos y de la OCDE combinan ambos, tanto transferencias monetarias como servicios. En términos de los servicios para los cuidadores uniformales, ¿sí? Que no va a desaparecer, si un Estado no tiene recursos humanos o infraestructura, ¿sí? Lo que puede hacer es apoyar a los cuidadores informales, ¿no? Que generalmente son los familiares, para que los realicen, apoyándolos en 3 áreas mínimamente. En la primera de ellas es fortalecer sus capacidades para cuidar, ¿no? A través de información, a través de desarrollo de competencias, para que estas actividades las hagan de mejor manera. Por otro lado, cuidar la salud mental y física de ellos, mediante intervenciones psicológicas, de apoyo y también de periodos de descanso. Y por otro lado, tratar de balancear un trabajo con sus actividades de cuidado, que esto es un poco más complejo porque requeriría licencias para cuidado y se tendría que discutir la duración, si es con goce de sueldo o sin goce de sueldo, y la obligatoriedad de las empresas a otorgarlas o no otorgarlas. En relación a los espacios de provisión de servicio, pues obviamente está el hacerlo en el hogar
en centros de asistencia, en hospitales es lo que se hace la consideración que es lo menos, porque es lo que cuesta más, pero prioritariamente que se haga en la comunidad. Eso sería lo más adecuado. En términos del financiamiento, pues se ubican 4 posibles fuentes de financiamiento, que una serían los impuestos directos o indirectos, donde hay varios países que lo hacen así. Sin embargo, generalmente el pero es de que es difícil etiquetar que muchas veces esos impuestos lleguen a donde tienen que llegar. También tenemos el aseguramiento público a través de la seguridad social, ¿no?, que se hace en Alemania, o de seguros específicos privados para cuidados a largo plazo, ¿sí? También se hacen en Alemania, o los pagos directos por servicio que se hace casi en todos los países con cuidados a largo plazo, ¿no? Entonces, como ven, se hacen combinaciones, no son excluyentes fuentes de financiamiento. Bueno, ya por último, digamos, lo que quiero mencionar es que en estos elementos aquí, digamos, están planteados a nivel más de tipo teórico y cómo se han hecho en distintos países y las opciones que se dan para los tomadores de decisiones. En México no se tiene un sistema de cuidados a largo plazo. Sin embargo, ya se dio un primer paso en la Ciudad de México con la Constitución del 5 de febrero de este año, en donde toda persona se le reconoce el derecho al cuidado, ¿no? Y en su artículo 9, si quieren leerlo, digamos, ya con más calma, pero se piensa en que tiene este derecho al cuidado, incluye servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y se desarrollen políticas públicas, ¿no?, y en personas en situación de dependencia. Este es un paso muy importante. Obviamente, pues todavía falta bastante para que esto se eche a andar. Bueno, a manera, digamos, de conclusiones, pues una primera sería que existe la necesidad de una política pública de cuidados a largo plazo en México, ¿no?, en términos de la dependencia y en términos de los costos, porque también, digamos, se plantea que el cuidado informal también cuesta. No existe un modelo único de estos sistemas y se tendría que partir digamos, de lo que hay en el país y de la experiencia en otros países. Implementar un sistema de cuidados a largo plazo también tiene un costo, ya que en parte se realiza por parte de diversas instituciones, como los sistemas de salud, pero también por parte de las familias, ¿no?, en términos de gasto de bolsillo, con el riesgo de incurrir en gastos catastróficos. El cuidado informal, además, digamos, del costo económico que implica, tiene un costo en términos de la salud de las y los cuidadores. Y el cuidado informal no va a dejar de existir, y de hecho sigue existiendo en la mayoría de los sistemas de cuidados a largo plazo. Y es necesario considerar la corresponsabilidad de muchos actores, ¿no?, de todos los más que se puedan, considerando de manera equitativa el entorno económico de las personas mayores en situación de dependencia, de las estructuras familiares de apoyo, en el marco de los derechos humanos, en específico del derecho a la salud como derecho inclusivo. Y bueno, lo que decíamos, un primer paso ya fue dado en la Ciudad de México y puede servir de ejemplo para el nivel federal y para los estados ya envejecidos. Y el derecho al cuidado es un pilar dentro del paradigma del envejecimiento saludable y una política pública necesaria. Esto yo lo dejaría aquí. Muchas gracias por su atención. Yo pienso, digamos, que en términos del tema mismo, creo que lo que podríamos ver con todas las gentes que están conectadas y los estados que también, que lo pudiéramos ver, qué tan factible podría ser en sus estados, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Margarita, muy interesante, como siempre, todos los temas que presentas. Antes que nada, pues una felicitación por parte de nosotros y una felicitación por parte de mucha gente que está conectada vía Webex y de la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde Tabasco también, que se conectaron.
y pues te dan las gracias, dicen que es un tema interesante y muy escabroso por todas las aristas que esto representa. Y pues pasaremos ahora a las dudas que tengan por parte de estas instituciones, y luego a través de la plataforma Webex, que están conectadas casi 700 personas por Webex. Pues pasaríamos ahora, ¿está la Universidad Autónoma de Nuevo León? Sí. Sí, adelante, Universidad Autónoma de Nuevo León. Si tienen alguna duda, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más. Buenas tardes, por el momento no tendríamos ahorita ninguna duda y queríamos agradecer más que nada por esta conferencia. Es un tema que pues no se toca muy en la actualidad y se me hizo muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y como siempre pues esperándolos para las próximas presentaciones. Buenas tardes. Pasaremos ahora a la Universidad Autónoma de Tabasco. Es Autónoma de Tabasco. Adelante, por favor, si tienen alguna duda. Sí. Adelante, por favor, buenas tardes y bienvenidos. Hola, ¿me escuchan? Creo que sí. Sí, somos de la bien. Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y okay, hasta el momento pues no. Con la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Hasta el momento no tenemos ninguna duda. Bueno, aquí mis compañeros no tienen ninguna duda. Y pues muy interesante el tema que nos acaban de presentar. Bueno, muchas gracias hasta Tabasco y gracias por su participación. ¿Sí? Buenas tardes. Pasaremos ahora a Webex. Ahí tenemos algunas preguntas. He tratado yo de sintetizarlas porque muchas se parecen, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Una persona te pregunta: maestra, ¿considera usted que los cuidados centrados en el adulto mayor debería realizarlo un profesional de la salud con conocimiento en terapias complementarias y alternativas de la salud, enfatizando en la presencia como intervención y el tratamiento terapéutico? No entendí muy bien la pregunta, pero voy contestando. ¿Sí? Por favor, si puede. Sí, bueno, yo creo que precisamente, digamos, lo que trata esta plática es de marcar los lineamientos, los elementos constituyentes de un posible sistema de cuidados a largo plazo. Tenemos infraestructura, hay una parte de los sistemas de salud, hay una parte en asistencia social, no hay una parte en los DIFs, en rehabilitación, o sea, creo que todo eso se tiene que retomar, pero se tiene que coordinar, ¿no? Y se tiene que tener una rectoría, que yo creo que, digamos, es algo como muy importante, ¿no? Una rectoría, pero efectivamente, ¿no? De repente en algunas terapias, sobre todo terapias del dolor, muchas veces las terapias alternativas, acupuntura, ¿no? También no quiero nombrar a todos porque a lo mejor no las conocería todas o digamos se me olvida alguna, pero yo creo que no son excluyentes, ¿no? Yo creo que se trata de ver, en primer lugar, creo que si nos planteamos en un estado, ver qué se tiene, ¿no? Por eso es muy importante esta parte del diagnóstico de las necesidades, porque a lo mejor las enfermedades, las discapacidades y la dependencia es diferente, ¿no? Porque además tenemos la discapacidad física, pero también puede ser discapacidad mental, ¿no? Lo cual implica a personal de salud sumamente especializado y capacitado para poder manejar a este tipo, digamos, de discapacitados y dependientes, ¿no? Y sobre todo lugares donde, ¿no? Y no necesariamente a veces se puede en la casa, ¿no? Entonces, también creo que las terapias alternativas no están excluidas. Se trata más bien de sumar en un esfuerzo, pero no como de repente, pues a lo mejor, digamos, autocríticamente lo asumo porque formamos parte del sector salud en términos de forma descoordinada, de forma de que duplicamos funciones, ¿no?
sino se trata de armar efectivamente un sistema con una rectoría a la cual, digamos, se tenga primeramente un diagnóstico de necesidades a cubrir y luego cuáles serían precisamente las instituciones, los programas, el paquete, digamos, de intervenciones que pudieran tener acceso. Pues lo ideal sería que todos los adultos mayores, para ser consecuentes con un enfoque de derecho al cuidado, ¿no? Y si no, digamos, se pudiera ver con qué se cuenta y poder, digamos, a lo mejor empezar con un sistema más selectivo y que fuera progresivo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se empiezan a armar estos elementos, que eso obviamente es tarea, digamos, de los planificadores de una política pública en términos de cuáles elementos pueden tener acceso en cada estado, ¿no? Sería muy difícil decir que esto es lo que se va a hacer, ¿no? Porque tenemos que partir de lo que hay, ¿sí? Y obviamente lo que decimos es que hay una parte que tal vez si somos incluyentes, pues podríamos pensar en terapias, digamos, alternativas, sobre todo también en los sistemas de salud. Ya hay algunas, yo mencioné las de dolor, ¿no? Pero puede haber también otras, ¿no? En términos de utilizar relajación y utilizar yoga y utilizar tai chi y en fin para otro tipo de intervenciones que creo que no podemos darnos el lujo de excluirlas, ¿no? Entonces, claro que por supuesto sería la cuestión más sumar, ¿no?, que restar. Ok, muchas gracias, Margarita. Por ahí en el público también estaban preguntando, que hablaste algo sobre, así algo como, así como las jubilaciones y las prestaciones, al trabajador se le va descontando un pequeño porcentaje. ¿Qué tanto, o que hablaras un poco más, qué piensas sobre que se descontara, no sé, ahorita no se hace, pero quizá a futuro, un poco de dinero, un porcentaje, para que a futuro esa persona tuviera también una prestación como para asistir a un centro donde se le pueda dar, pues no un asilo, pero un centro donde se le pueda dar todo este tipo de atención, que existen, de hecho existen estos centros que son generalmente del gobierno o del municipio, pero alguna cosa más en forma. ¿Qué piensas, o podrías ahondar más en eso? Bueno, sí, yo mencioné más bien, digamos, en términos como del mecanismo de seguridad social, ¿no? Que nosotros sabemos con respecto también, digamos, a la salud en general, ¿no? Hay algunos que hemos estado dentro de la seguridad social cotizando durante muchos años, ¿no? Pero ese esquema, si nosotros recordamos, ese esquema ya nos dicen que está realmente en extinción, ¿no? Que es demasiado caro, que es, digamos, un sistema que ha llevado a la quiebra, ¿no?, a instituciones como el IMSS, el ISSSTE, en fin, ¿no? Sin embargo, la idea, esta idea no es, digamos, nuestra, sino es una idea que se ha hecho realidad en Alemania. Por ejemplo, en Alemania sí les van, digamos, descontando, no solo para la jubilación y para la atención médica, sino para la atención de cuidados a largo plazo. Y lo que se ve muchas veces, que si no en un momento dado, no solo, digamos, hay una cierta obligatoriedad, que si no tienen este seguro por el lado de la seguridad social, valga la redundancia, lo contraten a través de un seguro privado, para que a lo largo de la vida, digamos, laboral que tengan, puedan ir siendo acreedores a que, si lo requieren en un momento dado, pues puedan tener acceso a todo tipo, digamos, de servicios y que plantean estos cuidados a largo plazo, que son los más pesados, los más caros en el mercado. Sí los hay, por supuesto, pero son muy caros en el mercado, ¿no? Entonces, esto también depende aquí depende todavía de los tomadores de decisiones más amplios. Sí, en la seguridad social, ¿qué implica la seguridad social?
un contrato, un trabajo formal. Ujú. Y si nosotros estamos viendo ahora cómo contratan a los jóvenes, a la mayoría de los jóvenes ya no les dan contratos donde vayan haciendo antigüedad o vayan teniendo derecho a prestaciones, sino son contratos flexibles donde no van adquiriendo antigüedad, no tienen derecho, digamos, a muchas prestaciones, y definitivamente tenemos que pensar que eso a largo plazo no van a tener acceso a ningún cuidado de largo plazo por el lado de la seguridad social. Podrían contratarlo como con los seguros privados, ¿no? Pero pues también sabemos que sí son caros, pero cuando se está joven muchas veces no se piensa, claro, en llegar a viejo. Pero si nosotros vemos el incremento de la esperanza de vida, pues lo más probable es que ustedes de jóvenes, ¿no?, lleguen más allá de los 80 años, ¿sí? Lo cual quiere decir que si no se cuidan, por lo cual, digamos, hay que tener cuidado, hay que hacer labores no solo de prevención, sino de promoción de la salud, para llegar en mejores condiciones que como ahora están nuestros adultos mayores. Desafortunadamente, nuestros adultos mayores están en pésimas condiciones de salud, de discapacidad y de dependencia, ¿no? Pero es algo que obviamente la juventud tiene que pensarlo desde que precisamente se es joven o desde antes, ¿no? Contratar, si no se tiene por el lado de la seguridad social, que es lo que vemos que ya casi no hay en este sentido, pues que se contraten privadamente. Tocas un problema muy pues, álgido, ¿no? Porque efectivamente ahora vemos que muchos jóvenes son contratados en situaciones en donde no hay prestaciones sociales, no hay aportaciones al seguro, al ISSSTE, los contrata por un tiempo, se elimina el contrato y otra vez. Entonces, pues cuando se es joven, a todos nos ha pasado, pues no piensas en eso. Pero yo creo que ahorita es un punto muy importante para que, pues ahora tienen que inclusive pensar ellos mismos en sus pensiones. Ahora ya hay instituciones privadas, sobre todo, que están ofreciéndoles este tipo de seguridades para que a futuro ellos o sus hijos puedan tener ayuda para la universidad, para X, Y o Z, y sobre todo para algo muy importante para cuando sean adultos mayores, porque si no, pues no sé qué va a pasar. ¿Sí? Y además con la cantidad de gente mayor que está acumulándose día con día por la esperanza de vida y por otras situaciones demográficas, pues sí es de pensarse. Aquí me pone otro comentario, dice: todas las instituciones deben de coincidir en un sistema único de atención a los adultos mayores, que se uniformen sin afectar los procesos administrativos de cada institución. En otras palabras, unificando criterios para atención de este grupo de edad y sobre todo regular o normar su atención en los diversos procesos que esto incluya. ¿Qué opinas, Sara? Bueno, es como también con referencia, digamos, a poder unificarlo. Sí. Cuesta mucho trabajo, digamos, pensar muchas veces hablamos del sistema único de salud, ¿no? Y lo que vemos son instituciones segmentadas, ¿no?, con diferentes condiciones, con diferentes personales, con diferentes incluso sindicatos, con diferentes prestaciones, en fin, y también dirigidas a diferentes sectores de la población, ¿no? Acá, y quiero relacionarlo con lo que hace rato dije, de que esta parte que yo hablé de privadamente, se refiere a complementar. La idea es que sea un sistema público, o sea, ¿sí? O sea, yo no sé si eso, digamos, fue lo que quedó como parte del derecho a la salud y como una política pública, ¿no?, que apoya el envejecimiento, digamos, saludable, exitoso, activo, ¿no?, como que ustedes quieran llamarle, ¿no? Porque finalmente hay un gasto público que se destina en las distintas instituciones y muchas veces lo que vemos que hay duplicidad, porque nosotros veíamos
porque de repente cuando vemos las políticas que tienen los adultos mayores, vemos que el ISSSTE de repente tiene actividades, digamos, de asistencia social para sus afiliados, ¿no? Los del IMSS también, ¿no? La Secretaría de Salud pues se ha abierto que con el Seguro Popular que pues está limitado para para toda la problemática que tienen los adultos mayores, ¿no? Pero también se tiene la asistencia pública con el DIF, ¿no? Entonces también tienen actividades de rehabilitación limitadas, con poca cobertura. Lo que vemos es que muchas veces todo este tipo de actividades se quedan en las cabeceras municipales, ¿no? Y no llegan a todos lados donde tienen que llegar. Entonces, esto complejiza, pero también lo que se plantea, pues, es que sea un sistema público, o sea, que sea más bien con una rectoría única por parte, digamos, del Estado-Gobierno, en términos de juntar presupuestos, juntar dinero, o tener o si dejamos las instituciones y ese va a ser un primer paso, bueno, ¿cómo las vinculas? ¿Cómo las coordinas? Porque eso es lo que nos ha pasado en otros casos con otros programas, ¿no? En donde hay duplicidad o no hay coordinación, ¿no? Entonces, no es un problema menor la ingeniería, digamos, de una política pública, sobre todo que se plantee sobre la base de un derecho al cuidado, una política pública, ¿sí? Se plantea ahí, bueno, se puede financiar con impuestos y lo que se decía, bueno, creo que todos gustosos, tal vez pudiéramos decir, bueno, un impuesto que a lo largo del tiempo va a ir para eso, está bien, pero se tendrían que pulir otra serie de medidas para la etiquetación y para que eso llegara a su fin, ¿no? Porque si no, lo que vemos es que se pierde ahí en que se ocupó para esto, se ocupó para lo otro y no llega a donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones, no son cuestiones menores, o sea, el realizar la ingeniería de una política pública y de un sistema público no es tan fácil, pero creo que tampoco es imposible, porque hay países y latinos, digamos, vuelvo a mencionar, digamos, Uruguay, también por ahí parece que, no estoy bien, pero no estoy bien segura, pero Argentina, Chile, donde Cuba, ¿no? se plantean políticas por lo menos nacionales, más de acceso, digamos, de cuidado, en fin, ¿no? Entonces, sí creo que estos elementos, primero hay que masticarlos y decir, a ver, ¿qué es lo que se tiene que optar entre? Ella es una serie de toma de decisiones de los tomadores más altos del gobierno. O sea, que por eso decíamos, a nivel federal, lo ideal sería a nivel federal. Aquí, como en otras iniciativas, ha sido la Ciudad de México. Claro, es la capital, vemos que además hay muchas iniciativas muy buenas que ha habido en la capital y que después ya se generalizan a todo el país o a nivel federal, ¿no? Pero creemos que, digamos, es importante plantear que sea un sistema público, ¿no? Que puede estar, digamos, complementado con seguros, digamos, privados, ¿no? Financiados, copagos, en fin, ¿no? Vouchers, o sea, hay otras medidas que, digamos, ahí los especialistas en los que hacen las políticas públicas, pues son más versados que yo en eso, y que se tendrá que tomar diversas tomas de decisiones al respecto, ¿no? Sí, y reiteramos, ¿no? Porque va a pasar lo de siempre, ¿no? Que están los adultos mayores y que necesitan ayuda y siempre, como tú bien lo dices, recae en un grupo selecto, sobre todo de mujeres. Las mujeres son los que más le entran a los cocolazos y ahora con la integración de las familias, que son más chicas, pues entonces es un gasto de bolsillo tremendo el hecho de cuidar a un adulto. Entonces, lo que tú mencionas es muy importante, que tenga la ayuda del Estado, a lo mejor en combinación con la familia, porque mucha gente dice, no, bueno, pues la familia lo vamos a cuidar, pero ahora sabemos que esto no sucede. Bueno, sí sucede, pero no es lo adecuado, porque siempre
recae sobre una o dos personas que son las que cuidan simplemente siempre a los adultos mayores. Sí. Claro, y además hay también determinadas, digamos, enfermedades, por ejemplo, que ahora sabemos, ¿no? Con Alzheimer, con enfermedad mental, ¿no? Donde muchas veces la familia, pues tenemos mucho cariño, pero no sabemos cómo atender a una persona en esas condiciones. Y tal vez incluso también las instalaciones del hogar no sean lo más adecuado, ¿no? Entonces, es por eso que sí se plantea de que si ya está costando, por ejemplo, lo que decíamos, cuesta un sistema público de cuidados a largo plazo, cuesta, pero ya hay, digamos, acciones o programas que están costando, ¿sí? Hay instituciones que tienen esos presupuestos. También hay familias que están pagando, porque el que lo haga la familia no quiere decir que no cuesta, ¿no? O sea, sino muchas veces se sacrifica a un miembro de la familia en aras de cuidar, ¿no? No está en entredicho si es bueno, si es malo, si es adecuado, si no es adecuado, sino sentimos que también la estructura familiar está llegando a un tope en el que no puede necesariamente hacerse cargo del cuidado que requiere ya personas con discapacidad y que sean totalmente con dependencia, porque esto es lo del sistema de cuidados de largo plazo. No es para todo el cuidado, sino es para los que ya tengan dependencia, ¿no? Que muchas veces decimos, si vivimos más, pues es factible pensar en que vamos a llegar en un momento dado más personas a tener discapacidad y dependencia. Sí, ojalá que seamos de esos viejitos que llegan a sí, 70, 80 años y bien, ¿no? que Eso se pueden cuidar, ideal. qué maravilla, ¿no? Sí, que se pueden cuidar solos, que se pueden bañar, que pueden comer. Qué bueno sería, pero desafortunadamente no es. Y luego se complican con enfermedades crónico-degenerativas como Alzheimer, como diabetes, simplemente los que tienen que estarse dializando y otras cuestiones, ¿no? Pues interesantísimo, te mandan felicitar de todas partes de la República, que muy interesante. Me preguntan también de cómo pueden obtener tus diapositivas y todo, y les digo, y ya saben que se pone un link en donde la grabación, yo creo que en unos 15 días ya está para que ustedes la puedan volver a escuchar y ahí podrán tener toda la información de lo de este día. Pues no nos queda más y darles las gracias una vez más a Margarita y a la compañera Begoña por esta bonita presentación e interesante, y que pues, no cerremos los ojos ante esta problemática, ¿no? tan especial que tenemos. Pues cerramos el día de hoy la presentación y nos vemos dentro de 2 semanas con el tema tuberculosis, perspectivas en su control, que estará a cargo de la doctora Edith Elizabeth Ferreira Guerrero, el día 17 de octubre por este mismo canal de videoconferencia. Pues nos despedimos desde la ciudad de Cuernavaca, deseándoles una bonita tarde y muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Y les llegarán también sus constancias por haber asistido en el transcurso de la próxima semana. Buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, muchos saludos.